Bueno, muy bien. Cordial saludo para todos. Mi nombre es Juan Carlos Ramírez y en esta oportunidad estaremos revisando algunas de las herramientas fundamentales dentro del software de Adobe InDesign. Para ello he preparado allí anticipadamente un documento de 7 páginas con algunas páginas de texto, otras en blanco y una herramienta de Illustrator. Allí con algunos elementos que vamos a trabajar más adelante. La idea inicialmente es trabajar con conceptos de ceñido de texto, para lo cual estaremos haciendo algunos ejercicios a partir de imágenes vectoriales y PNG. Estaremos revisando también estilos de objeto y por último trabajaremos la revista digital o interactiva a partir de elementos como vínculos, botones, animación, video y sonido. Luego, por supuesto, cómo exportar el archivo para que todo esto se pueda efectivamente revisar y tener la posibilidad de interactuar. Entonces, vamos allí a la página 5, por ejemplo, y vamos a dibujar una elipse, herramienta L, o si quieren lo pueden seleccionar aquí de las herramientas, desde herramientas. Vamos a trabajar allí sin trazo, de tal manera que quede una forma muy realística, no artificial, y vamos a darle un color de relleno. Siempre la idea es que en la medida de lo posible no utilicen el trazo para que no deje esa línea negra allí y quede un elemento mucho más realístico. Yo voy a oprimir aquí Shift W, miren lo realístico que queda, a diferencia de cuando utilizamos un color de trazo, Shift W, en donde vemos ese contorno negro que lo vuelve muy artificial, muy dibujo. Entonces, volvemos a dejarlo sin trazo, el círculo. Y si bien es cierto que podríamos utilizar cualquiera de estas opciones de ceñido en la barra de control, ceñir alrededor de la forma, o por arriba, por abajo, en fin, lo ideal es, siempre sugiero, utilizar el panel de ceñido de texto, de tal manera que, y si de pronto no lo tienen por ahí activo, por el menú ventana lo pueden allí encontrar y activar. De tal manera que podamos seleccionar, por ejemplo, la opción de ceñir alrededor y tener la posibilidad de cambiar, Tab o Enter aquí para que tome la medida, de cambiar el tamaño o el distanciamiento del ceñido de texto. Vamos a dejarlo por acá. Siempre que lo movamos, él se va a adaptar y va a afectar al texto que sea necesario. Igual podríamos allí con la herramienta pluma, con la P, dibujar alguna curva. Por ejemplo, aquí vamos a la P y resulta que allí vamos a tomar contorno, por ejemplo, 4 puntos para dibujar el objeto. Y luego entonces vamos a trabajar allí alguna curvatura, Shift C. Aquí podemos hacer alguna otra curvatura. Vamos a suponer esta. Dejémosla incluso un poco más angosta. Y a esa herramienta o a ese objeto mejor, si necesitamos, le podemos adicionar el ceñido. Y ahí lo está trabajando, pero vamos a darle un tamaño específico al ceñido.
y ahí vemos que efectivamente lo está haciendo. ¿Listo? Ahora bien, entonces vamos a trabajar con estilos de objeto. Vamos a, en ese orden de ideas, tomar, de hecho, por ejemplo, este objeto, o incluso, tomemos uno más interesante, vamos a traer una imagen PNG, aquí está, allí, lista, y vamos a tratar de darle, por ejemplo, algún efecto, como sombra paralela, pero como necesitamos eventualmente trabajar 2, 3, 5 fotografías más con el mismo efecto, entonces lo ideal es poder grabar, ¿cierto? A través de los estilos de objeto, eso que vamos a hacer. Estilos de carácter, por acá está, estilos de formulario, estilos de objeto. Si no lo encontramos allí, vamos al menú ventana estilos y estilos de objeto. Por acá está. Vamos a crear uno nuevo en el panel, de tal manera que podamos grabar lo que queramos trabajar en él. Por ejemplo, efectos o efectos sombra, o incluso puede que sean más efectos. Podemos colocarle efectos foto. Y en ese orden de ideas vamos a escoger sombra paralela con la casilla de previsualización activada. En aquí ya se está visualizando la sombra, pero queremos editarla, por ejemplo, que sea a un 25% de opacidad, que no sea tan oscura. Eventualmente podemos cambiar el ángulo un poquito, si se quiere allí. Vamos a trabajar el desplazamiento en Y, es decir, hacia abajo, no de 0,326 centímetros, sino de 0,2, por ejemplo. Tecla Tab o Enter, ya es una sombra un poquito más disimulada. Y supongamos que no vamos a adicionar más efectos, solamente vamos a trabajar hasta ahí. Ok, entonces ya quedó grabado el estilo, igual que se hace con estilos de párrafo para los textos, de tal manera que si nosotros necesitamos, por ejemplo, que esta imagen quede acá, ya lo habíamos hecho con vectoriales, ahora con una imagen fotográfica, le adicionamos el ceñido de texto, pero resulta que a pesar de que es una imagen transparente, pareciera ser que no la toma, sino que toma el rectángulo. Es porque aquí en opciones de silueta debemos seleccionar el canal alfa, el canal de la transparencia, para que lo reconozca. Luego entonces sí podemos colocar allí un 0,4 por ejemplo de tamaño, Tab o Enter, y ya lo está haciendo. Ya está reconociendo que es una imagen PNG. Se adapta, ¿cierto?, al texto. En la medida en que corremos, se va adaptando. Si yo quiero cambiar allí el tamaño, ¿cierto? Tecla E o transformación libre y la seguimos moviendo y se sigue adaptando tal cual. Muy bien. Entonces resulta, la vamos a dejar por aquí abajo, que nosotros eventualmente necesitamos, decíamos, otra imagen. Control D o menú archivo colocar. Y yo voy a traer la misma. Le cambio un poquito allí el tamaño. Fíjense que esta no tiene sombra. No tiene ninguna sombra. Lo vemos allí con Shift W. Esta tiene sombra abajo. Esta no tiene.
Y lo que vamos a hacer es seleccionar la imagen y aplicarle simplemente el estilo que creamos, estilo foto, y ya quedó con el efecto, tal cual como con las personalizaciones o con los valores que configuramos aquí el efecto. Tiene aquí un pedacito de orejita cortado u oculto mejor, incluso en la mano. Bueno, en ese orden de ideas, así se trabajan los estilos de objeto. Bien, trabajemos entonces los vínculos. Vamos a irnos por allí al panel páginas. Y por ejemplo, aquí en encuestas, supongamos, podría ir un texto que se llame ver. Lo seleccionamos, vamos al panel hipervínculos y luego estando allí vemos que dice URL. ¿A qué podríamos enlazar? Por ejemplo, a una URL de donde saqué el texto, por ejemplo, para el archivo InDesign Investigación Cualitativa, todo este texto. Entonces vamos a enlazar, por ejemplo, a esa URL o a ese sitio web. Entonces simplemente, teniendo seleccionado el texto, aquí en la URL yo coloco el texto, lo pego y ya la URL está allí, ya el vínculo funciona. Si le damos un clic por fuera, vemos que efectivamente el texto está en otro color, está subrayado. Bien, entonces guardamos. La única posibilidad de ensayar el vínculo o probar que sí funciona es exportando. Por ello, vamos a menú archivo exportar, ¿cierto? O control E. Y vamos a realizar una exportación, por ejemplo, taller de InDesign. Voy a colocarle aquí vínculo. Cuando nosotros revisamos el formato, vamos a exportarlo como PDF interactivo, guardar. Nos pide que configuremos algunas otras cosas. Yo lo voy a dejar en pliegos para que me exporte página izquierda y derecha al tiempo. Ok. Y hace la exportación. Vamos a irnos a la página donde está el vínculo. Nos está viendo acá la página completa, entonces podemos aquí ajustar a una página completa y aquí está el vínculo. Si hacemos rollover, ¿cierto? Con el cursor, de hecho podemos maximizar aquí un poquito. Ahí aparece una manito con la W. Y efectivamente abrió el vínculo, abrió en un navegador web. Lo cierro. Aquí hay otro navegador que tengo abierto. Lo voy a cerrar. Y miren, entonces aparece, ¿cierto? La ventana del navegador donde teníamos esa investigación. O sea que está funcionando perfectamente. Vamos aquí a ajustar. ¿Qué podemos hacer además allí? Si yo miro aquí está ver, que es el texto que colocamos, podemos darle un doble clic. Es más, yo puedo irme para otra página y yo quiero ir directamente al vínculo. Entonces simplemente le doy clic y me dice dónde está el vínculo. Doble clic en el vínculo para poder revisar algunas opciones de configuración. Por ejemplo, que esté resaltado. Si queremos podemos hacer algún tipo de elección allí. Ya lo dejo para que ustedes lo revisen. De pronto, por ejemplo, no sé, el contorno o en su defecto invertir. O le colocamos un rectángulo visible.
que sea de color naranja jaspeado y le damos OK. Y eso es lo que va a hacer, un rectángulo. Yo le di control Z para no dejarlo así. Me parece que queda suficientemente interesante como está. Bueno, ¿a qué más podemos hacer vínculo? Por ejemplo, vamos a decir que aquí va a existir otro vínculo y vamos al panel de vínculos. Acá está el HTTP, pero vamos, por ejemplo, a traer un video. Vamos a irnos a YouTube y seleccionamos acá, por ejemplo, la canción. Digamos que me interesa esta, ¿listo? Y aquí siempre la publicidad, ¿ok? Vamos a tomar esa URL y luego de copiarla, ¿cierto? Control C, vamos a llevarla a Adobe InDesign en el vínculo. Vamos a colocar aquí una pausa y colocamos el vínculo. Ya nos aparece acá. Como es texto ver otra vez, se le coloca un ver 2. Guardamos, control S. Vamos a exportar nuevamente, control E. Voy a reemplazar este que habíamos denominado vínculo. Sí, ok. Y ya lo exportó. Entonces, no mentiras, me está pidiendo acá que lo cierres el tema porque estaba abierto. Ahora sí, vamos a exportarlo, lo reemplazamos. Vamos a escoger esta vez la opción encajar altura para no tener que estar cambiando allí el tamaño y que se vean las páginas al tamaño completo. Si ven que automáticamente aquí ya está la página a la altura, al tamaño completo, y no vamos a tener que estar escogiendo ajustar a página completa. Vamos con este que es más rápido. Ver. Y automáticamente nos abrió YouTube en el navegador. Voy a cerrarlo aquí nuevamente. De hecho, voy a coger este también y lo cierro. Y ahí nos abre el video. Bueno, muy bien. Entonces, vínculos a muchas cosas, sitios web, videos, en fin. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a construir. De hecho, voy a cerrar esta ventana. Botones de interacción. Vamos, por ejemplo, a la página maestra. Recomiendo que sea allí para que los botones aparezcan en todas las páginas. Podemos, en su defecto, revisar desde acá, ¿cierto? Y hacer botones desde InDesign. También podríamos hacerlos en Illustrator, por ejemplo, para que queden más interesantes, se pueda obtener allí un mejor diseño. Lo voy a dejar en contorno 0, eh, con algún color, perdón acá, contorno transparente, color de relleno. Desde aquí incluso podemos, digamos que hacer algunas cosas relativamente interesantes de edición con él, ¿cierto? Por ejemplo, y podemos colocarle el texto, todo perfectamente desde acá, pero vamos, por ejemplo,
a colocarle una forma redondeada, ¿cierto? Por ejemplo, ahí. Y suponiendo el caso que necesitamos el texto, digamos, por ejemplo, atrás, seleccionamos una mejor tipografía. Esta, por ejemplo, vamos a colocar de hecho un texto blanco. Lo alineamos con el objeto, lo centramos. De repente el botón sea un poquito más o mejor manejado en tamaño. La altura podría ser, disminuamos un poquito. Ahí ya va quedando un poco mejor. Y ahora vamos a alinear el texto. Listo, va quedando mucho mejor. Ahora estos elementos los podemos agrupar y cuando agrupamos podríamos, si se quiere, agregar alguna sombra paralela, menú ver, perdón, menú objeto, eh, o hagámoslo incluso mejor, que nos queda más interesante por Illustrator. Ahorita les voy a mostrar por Illustrator cómo queda de interesante. Sin embargo, podríamos agregar una sombra ahí pequeñita, una sombra paralela por defecto y vamos a menú efectos, ventana, ventana, efectos. Por acá debe. E incluso si no queremos ese, pues sabemos que lo podemos quitar o en su defecto también podemos deseleccionar acá, ¿cierto? Y entrar y modificar ese efecto. Por ejemplo, el 25%, que no sea tan o no se marque tanto. Luego por acá, incluso uno, y seguir editando. O en su defecto, desmarcarlo y dejarlo sin efecto. Ok, vamos a dejarlo así, vamos a trabajarlo desde Illustrator, que me parece que se logran cosas aún más interesantes. Lo cierto es que ya lo tenemos allí, vamos a copiarlo y a pegarlo. Y le vamos a colocar, por ejemplo, eh, siguiente. Dejarlo un poquito más extenso. Lo desagrupamos para poder trabajar allí el texto y eventualmente lo volvemos a agrupar o control G. Suponiendo que esos fueran los botones que están en la página maestra, vamos a decirle atrás, vamos a ir al panel de botones que está aquí, botones y formularios, sino por menú ventana, interactivo y seleccionamos el que se necesite. Ahí está botones y formularios. Cuando seleccionamos ese, le decimos tipo botón. Hay varias opciones en el evento. Podemos darle, por ejemplo, dos eventos. Uno que al hacer clic haga una cosa y que al liberar, ¿cierto? O soltar el botón del mouse haga otra cosa.
pero por el momento lo vamos a dejar al hacer clic con una acción y es ir a la página anterior. Podríamos colocarle estados, es decir, que cuando esté así normal, esté en ese color verde y al pasar por encima, por ejemplo, cambia a otro color. Pero bueno, esas ya son cositas más avanzadas que pueden eventualmente ir revisando posteriormente. Vamos a dejar hasta ahí. Luego a este le vamos a dar también que sea tipo botón. Él le colocó un nombre. Si no, ustedes lo pueden asignar. Le vamos a decir que al hacer clic nos lleve a la página siguiente. Y ya quedaron listos los botones interactivos para la revista. Entonces, en este caso, exportamos. Yo voy a tomar este mismo de vínculos. Y ahora vamos a probar los botones. ¿Listo? Por ejemplo, siguiente. Y ahí nos está llevando. Estas estaban en blanco, página 4. Y atrás. Y atrás. Siguiente. Atrás. O sea que funcionan perfectamente. De todas maneras, si quisiéramos algo más interesante, podríamos ir allí a Illustrator. Interesante que ustedes puedan siempre tratar de optimizar el tiempo. Si descargan una imagen PNG o fondo transparente, pueden ir a Illustrator, colocar un fondo y revisar que efectivamente sea transparente. Porque cuando hacemos los sonidos de texto, si la foto dice allá en el navegador, sí, esa es transparente y la guardan como PNG, pero la llevan a InDesign y al hacer el sonido de texto no funciona, aún activando el canal alfa, incluso a veces no lo tiene activo, es porque no es una imagen realmente PNG o con transparencia. Entonces lo ideal es traer a Illustrator, por ejemplo, colocar una imagen de fondo y verificar que efectivamente lo es. Retomando el tema de los botones, yo hice aquí uno previamente, ¿cierto? Con el texto, con una sombra paralela, vean, sombra que igual se podría seguir modificando, aquí está sombra paralela, le damos un clic y cambiamos valores. ¿Listo? No es seleccionar otra vez aquí, clic, efecto, estilizar y colocar una sombra paralela porque ya la tiene. ¿Cierto? Entonces, si la queremos modificar, lo ideal es seleccionar y sombra paralela en el panel de propiedades para entrar a modificarla. Si no, estarían haciendo una sombra sobre otra. En este caso, tomamos estos elementos, los agrupamos, exportamos, exportar, segundo aquí, acá, control G, mira que esté tomando solamente esto, ok, archivo, exportar, exportar como, vamos a exportarlo como tipo PNG, vamos a colocar aquí botón, botón sombra, por ejemplo, un segundo acá, que quedó mal exportado. Tengo que decirle acá, botón sombra, y antes de continuar, por eso me devolví, que sea tipo PNG, ¿listo? Y haber seleccionado el botón. No le podemos decir usar mesa de trabajo porque me exportaría todo, ¿cierto? Simplemente lo que seleccionamos. Ahora si lo exportamos a alta resolución, ¿cierto? Está perfecto. Color de fondo transparente. Pareciera que me está seleccionando acá.
A ver, un segundo. Si me selecciono todo. Creo que yo aquí por error vine seleccionando todo. Ah, no. Ok. Exportarlo acá. Exportar selección. PNG. Pero exportémoslo aquí. Botón sombra. A llamarlo botón sombra. De esta forma. Ahora sí. Y exportar el recurso como PNG. Ahora sí, miremos. Recurso uno, ahí está. Ok. Y vamos a llevarlo entonces. Control D, botón de InDesign. Le damos un cliccito y ahí está el botón. Lo podemos dejar efectivamente más pequeño. Si no se ve bien de resolución, generalmente es porque aquí en menú ver rendimiento de visualización, es mejor escoger la visualización de alta calidad, sobre todo cuando estamos revisando fotografías. A veces las llevamos y pareciera que están pixeladas y cuando las descargamos se veían de muy alta calidad. Entonces, si ven algo allí con pixelación, es por el modo de visualización. Lo que pasa es que el modo de visualización o de rendimiento en alta calidad hace también que el equipo se demore más en cargar todo lo que es su revista. Y por eso generalmente se tiene en visualización rápida. O incluso en visualización típica. Típica, de hecho, es la que más se utiliza. Entonces ahí está el botoncito. Simplemente lo que tenemos que hacer allí es ir al panel de botones, convertirlo en un botón, decirle que, por ejemplo, al pasar sobre el objeto, lo vamos a hacer diferente esta vez, me lleve a la página siguiente. Solamente lo vamos a hacer con ese. Guardamos, exportamos como vínculo y una vez exportado, vamos a pasar a la página donde está allí. El botón dice atrás, pero realmente va a llevar a la página siguiente. Si se dieron cuenta cuando hice o cuando pasé el mouse por encima, automáticamente me llevó a la página siguiente. Estamos en la 2, ¿cierto? Y automáticamente lleva a la 4 porque es de dos páginas en dos páginas, ¿no? Bueno, pues estamos acá, aquí, perdón, y me lleva a la página siguiente. O sea que allí está totalmente funcional. Ahora, ya para finalizar, vamos a hacer allí ejercicios. Lo voy a dejar más pequeño. Herramienta transformación libre o tecla E. Y voy a insertar acá un sonido. Ahí queda mejor. Vamos a insertar ahora un sonido o un archivo de sonido.
¿cierto? Donde está aquí hipermedia, elementos multimedia. Por ejemplo, control D, tienen que ser MP3. Le damos un clic y aparece el elemento. Ahí ya está. Lo que sucede es que podemos personalizar para que, por ejemplo, tenga un póster y no se vea así simplemente, o un estándar, ¿cierto? O en su defecto, elegir una imagen, ¿cierto? Cualquiera. Acá lo hacemos, pero vamos a dejarlo en el que es por defecto. Allí guardamos y una vez lo corrí de donde no era. Una vez se exporta, se escucharía el sonido. Sin embargo, para hacer el ejercicio un poquito más rápido, podemos seleccionar acá, detener al pasar la página. Sí, escojamos esta opción. Y además de eso, vamos a incluir de todas maneras, en este instante, un video. Y los probamos al tiempo. Por ejemplo, acá hay un video MP4 o de extensión MP4. Vamos a dejarlo un tanto más grande. Supone que ese es el tamaño como tal del video. Y para el video se puede reproducir al cargar la página, es decir, si estamos en la página 2, 3, cuando pase a las 5, ¿cierto? Que es en la que estamos, que automáticamente se comience a reproducir. O simplemente que le demos clic para reproducir. Si no queremos esta página o este póster, podemos aquí darle reproducir. De hecho, me voy a adelantar un poco. Y supongamos queremos por aquí alguna de estas imágenes, por ejemplo esta me parece interesante. Le damos aquí, hacer clic para usar el fotograma actual. Y ese es el póster que va a quedar para el video. Controladores, podemos seleccionar alguno de ellos para que aparezcan controles de reproducción. Vamos a escoger, por ejemplo, este. Y listo. Ahora ya no tendríamos que hacer otra cosa que guardar. Exportamos. Vamos a denominarlo interactivo, PDF interactivo, que lo reemplace. Y luego allí entonces está el archivo de sonido. Clic aquí para activar, ¿cierto? Entonces le damos un clic y siempre nos va a decir se deshabilita el contenido 3D y multimedia, porque muchas veces pasa que si no son archivos seguros, pues pueden ser un virus. Entonces le vamos a decir que, que este es un archivo de confianza, que lo deje activar sin ningún problema. Siempre. Entonces, una vez activado, ya se escucha el sonido. Incluso le podemos dar clic aquí y decirle, clic derecho, menú contextual, ver en ventana flotante. Y aquí se me activó el botoncito de cuando pase por encima, de ir a la siguiente página. Y ahí obviamente se detiene porque habíamos seleccionado aquí una opción de... ¿Dónde está multimedia? Se me perdió multimedia. Aquí está. De detener al pasar la página. Por eso se está deteniendo.
Quiere decir que cuando está acá, yo le doy clic, se reproduce, ¿cierto? Pero yo le doy aquí, por ejemplo, a avanzar, ya no se escucha el sonido, está detenido. Es probable que en este momento no estén escuchando la canción porque tengo allí una diadema puesta, entonces puede que esté sucediendo, que no escuchen el sonido. Y con el video, yo le doy clic y se reproduce el video. También tiene sonido, posiblemente no lo estén escuchando por la diadema, porque no estoy trabajando con el micrófono de la cámara web. Ahí se ve. También le podemos dar clic derecho y decir ver en ventana flotante o en pantalla completa. Si es flotante, venlo acá y podemos cambiar el tamaño. En su defecto también lo podemos hacer con multimedia pantalla completa. Para finalizar, voy a abandonar allí la diadema y mirar si